El presidente Obama en Cuba, ¿cómo cambian las relaciones entre la isla y los Estados Unidos? De eso hablamos hoy en República. Llegada inimaginable hace unos años del Air Force One. Bueno, esa fue la imagen del día, la imagen que dio la vuelta al mundo este lunes 21 de marzo. Es una visita histórica de un presidente de los Estados Unidos a Cuba en los últimos 88 años. Esto es el resultado de lo que en el ambiente político entre La Habana y Washington se le ha llamado el deshielo, que inició hace aproximadamente unos 15 meses. Ambos países han creado una comisión para tratar asuntos económicos, sociales, culturales, y es la comisión la que ha definido la línea de la ruta para la normalización de las relaciones diplomáticas, restablecer el servicio postal, los viajes directos, mejoras tecnológicas. Estos son algunos de los primeros acuerdos que marcan esta nueva etapa entre ambos países. Sin embargo, en el tintero quedan muchos otros pendientes. Y precisamente para hablar de esos temas pendientes y de lo que estamos viendo, que está sucediendo, se encuentran esta mañana aquí en el estudio el doctor Félix Ulloa. Él es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador y también experto en temas electorales. También es conocedor de la realidad cubana. También nos acompaña Raúl Martínez. Él es el presidente de la Coordinadora Salvadoreña de Solidaridad por Cuba. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, quizás para entender un poco lo que está sucediendo hoy día, quisiera de repente que hagamos un poco de memoria. ¿Quién fue este presidente que visitó en 1928 los Estados a Cuba? Se trata del republicano Calvin Coolidge. Lo visitó allá por 1928 y lo había recibido, o hizo el viaje, mejor dicho, en el marco de la sexta conferencia de la Organización de los Estados Americanos. En aquellos días, Coolidge había dicho que hacía unos años Cuba había sido una colonia empobrecida, dio a entender, y que ahora era un Estado soberano e independiente. Por cierto, entre las anécdotas que se destacan es que el señor Coolidge rechazó una bebida alcohólica, un daiquiri. ¿Por qué? Porque en ese entonces era prohibido en Estados Unidos consumir alcohol. De las cosas que se dan, ¿no? Ahora, las cosas definitivamente no se pusieron bien para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. A partir de 1959 nos encontramos una joya con sonido ambiente de los hechos de esos días. Vamos a ponerla en pantalla en lo que empezamos la discusión. Quisiera, Félix, comenzar contigo, porque Cuba aparentemente en los primeros años de su vida republicana y del siglo XX no precisamente se caracterizó por tener gobiernos democráticos o republicanos. Bueno, mira, recordando la visita de Coolidge y el periodo previo que había sido pues la enmienda Platt y toda la... Recordemos, Cuba es prácticamente la última colonia que se independiza de España y son momentos fundacionales de ese periodo postcolonial. La Cuba que tú estás hablando ahora es una Cuba posterior, la primera revolución socialista en el continente y, por supuesto, con un modelo de gobierno distinto a lo que son las democracias liberales del resto del continente. En la teoría política esto se llama democracias populares o democracias de partido único, que ya se habían ensayado a partir del triunfo de la Revolución Soviética y los países de Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son modelos que tienen o no tienen vigencia histórica. El caso de la caída del bloque soviético, los países de Europa del Este, empezó a hacer una relectura de cuáles serían los sistemas que iban a sobrevivir ya para el siglo XXI. El hecho de que Cuba no cayera como cayeron las repúblicas del este de Europa se explicaba por varias razones. Entre ellas, los cientistas sociales, los historiadores, manejan de que las repúblicas de Europa del Este, los partidos comunistas llegaron al poder a la salida del Ejército Rojo que los iba colocando en los gobiernos. El caso de Cuba era distinto, es decir, se llegó al poder por una lucha reivindicativa del pueblo cubano dirigida no por el Partido Comunista, sino que por el movimiento 26 de julio, donde estaba Fidel, que no era el Partido Comunista, que de hecho tenía ministros en el gobierno de Batista. Entonces son fenómenos diferentes. Ahora lo que estamos viendo ya con este nuevo momento, ya entrado pues en el primer cuarto del siglo XXI, es una adecuación que se está haciendo dentro del sistema cubano de conformidad a las exigencias del mundo global. Es decir, ya no tiene Cuba todo lo que significó
en el periodo de la Guerra Fría, el Pacto Militar de Varsovia, que unía a los países de Europa del Este a la égida de la Unión Soviética, o el Comecon, que era el sistema de cooperación económica entre estos países. Entonces, al quedar Cuba sin ese respaldo, desaparece la Unión Soviética, etcétera. Entonces, prácticamente tiene que adecuarse, y en un gesto de realismo político, el presidente Raúl Castro empieza a hacer una serie de medidas que van abriendo espacios para nuevas formas y nuevos ensayos económicos. Ya habíamos visto algunos cambios institucionales allá por 1992, cuando hubieron cambios estructurales en la reforma política, en la Constitución cubana. De hecho, la ley electoral que se ha mencionado viene de esa época, donde se permiten ciertas actividades en la sólida y rígida estructura de partidos, de democracias de partidos únicos. Entonces, esto va indicando pues que Cuba se mueve, tal vez no con la celeridad que algunos quisieran, pero que va adecuándose a los nuevos tiempos. Y hay que leerlo en esa clave, porque no se trata de cambios repentinos, no se trata de situaciones overnight, como se dice, para hacer un giro de 180 grados. Esto va a implicar una gradualidad, y creo que la visita del presidente Obama, contextualizándola de esa manera, te puede dar algunas claves para entender hacia dónde se puede ir moviendo este nuevo momentum de Cuba. Ahora, Raúl, los problemas de Cuba con los Estados Unidos, por lo menos, se remontan a la época en el que era premier de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Hubo una serie de acercamientos entre la Unión Soviética y Cuba, y esto tiene que ver de alguna manera con el rechazo que hubo a la revolución, porque lo mencionaba Félix hace unos minutos y decía que era el movimiento 21 de mayo, dijiste, ¿verdad? 26 de julio. 26 de julio, perdón. Pero que no era el Partido Comunista. Entonces, recuerdo haber leído también que Fidel no se había declarado comunista. Bueno, primero hay que señalar un elemento muy importante. ¿Hacia dónde se va a mover Cuba? Pues precisamente hacia la dirección que la soberanía ganada en este proceso revolucionario le conduzca. Casi siempre la gente está especulando si el proceso revolucionario ya es posrevolucionario con la visita del presidente Barack Obama. Como tú bien lo señalas, el inicio del proceso del revolucionario cubano inició con tres fuerzas políticas: el movimiento 26 de julio, que lo lideraba Fidel, también el Partido Ortodoxo Cubano y el Directorio 13 de marzo. Estas tres fuerzas convergieron, hicieron una convocatoria nacional que décadas después formaron el Partido Comunista Cubano. Los problemas con Estados Unidos no surgieron de parte de Cuba, no surgieron con el triunfo de la Revolución Cubana. El pueblo cubano sufrió, por su cercanía de 90 millas, la injerencia directa de Estados Unidos. Cuba era conocido como el burdel del Caribe, tenía los índices más bajos de salud y de medicina, de salud, de educación, y era precisamente un país que iba a la tragedia. Y es precisamente como el proceso revolucionario establece a la palestra mundial los alcances sociales que en la continuidad se ve. ¿Qué es lo que hace tornar a Fidel Castro hacia Nikita Khrushchev, el primer ministro de la Unión Soviética? Efectivamente, por una alianza estratégica. Recordemos, y lo señaló Fidel en la entrevista con Ignacio Ramonet hace un par de años, que precisamente se requería hacer una alianza entre aquellos países que buscaban un proceso de liberación, un proceso de soberanía. Por eso no es casual de que todos los países de izquierda, de corte democrático, que busquen precisamente reafinar su identidad, busquen una alianza estratégica. En su momento fue la Unión Soviética. Como lo señalaba Félix Ulloa, pues el proceso cubano no es copia ni calca del proceso soviético, que ya todos conocemos su desenlace histórico. Pero también reducir de que el proceso cubano, con la visita del presidente Barack Obama, hará un giro precisamente a una regresión, pues yo creo que también es aventurarse demasiado, ya que nada más se está estableciendo un proceso normal de diálogo y acercamiento. Entonces, en ese sentido, llama la atención de que aún por parte de Estados Unidos
está el levantamiento del bloqueo impuesto, que es una acción unilateral y que las Naciones Unidas condenan, la devolución del territorio de Guantánamo. Estados Unidos todavía apoya a la injerencia y a la subversión cubana interna, propiciada desde Miami. Al mismo tiempo, Estados Unidos todavía establece políticas de agresión contra América Latina, y lo señalaba ayer Raúl, de que le preocupaba demasiado que el proceso de desestabilización en la región que se promueve en Venezuela también atenta a la integración latinoamericana. Bueno, vamos a hablar de eso más detenidamente, porque lo que tú le llamas subversivos, otros le llaman luchadores por la libertad. Pero quiero que veamos en este momento en pantalla algo de los videos que hemos preparado para ustedes, porque las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en un momento dado incluso llegaron a poner al mundo en vilo por la posibilidad de una tercera guerra mundial. Básicamente, en ese giro que había tenido Fidel Castro hacia la Unión Soviética, se comenzaron a armar bases para tener misiles de la Unión Soviética a, como decía Raúl, solamente 90 millas. Hay que decir también claramente que los Estados Unidos también tiene bases en Turquía, muy cerca de la Unión Soviética, y hoy de Rusia. Pero eso es importantísimo porque el presidente Kennedy en ese momento puso, digamos, trazó las líneas sobre la arena, y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Será la política de los Estados Unidos considerar el lanzamiento de un misil desde Cuba a cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y esto requerirá de un contraataque masivo en su contra. Raúl. Bueno, hay que hacer ápice a lo que dijo ayer Raúl Castro. ¿Cómo conllevar las diferencias de manera civilizada? Se puede hacer en la visión de una visión guerrerista en los actuales momentos. Pues precisamente la necesidad imperiosa en que las naciones encuentren la búsqueda de salidas diplomáticas y alternativas de los conflictos es pertinente. En ese momento, en la crisis de octubre de 1962, precisamente el gobierno de los Estados Unidos apoyaba a los grupos de Miami, que no son grupos de la libertad, grupos que salían desde Miami y llegaban a bombardear centrales azucareras, inclusive insertaron cepas de zancudo que afectó a toda la población. Insertaron estos grupos de la pro-libertad apoyados por el gobierno de los Estados Unidos precisamente medidas de desestabilización. En ese sentido era natural que Cuba se defendiera, primero a través de las milicias populares que contenía y a través de alianzas estratégicas. Pero yo recargo el llamamiento que hizo el Papa Francisco del acercamiento, porque todo este inicio de plática y de diálogo se genera un 17 de diciembre de 2014, cuando precisamente el gobierno de los Estados Unidos libera a 5 antiterroristas cubanos, como también Estados Unidos devuelve precisamente a los espías que estaban en territorio norteamericano. Entonces, ahorita precisamente lo que hay que señalar, no hay que decir de que con la visita de Barack Obama todo cambie. Es muy importante señalar la conferencia de prensa del día de ayer, de que se está claro que existen diferencias sustanciales. Y el problema no es que si yo tengo un criterio diferente con Félix Ulloa o contigo, sino es como nosotros busquemos una solución práctica en aras del beneficio común. Quiero detenerte en ese momento porque, Félix, tenemos en pantalla precisamente las fotografías de esos hechos de octubre de 1962, cuando básicamente el mundo casi estuvo a punto de irse a la guerra nuclear. Incluso el mismo Fidel, si mal no recuerdo, en una entrevista en 1976, casi que acepta que de hecho estuvieron a punto de hacerlo, Félix. Sí, no, claro, hubo una crisis, esta era la famosa crisis de los misiles, la crisis de octubre, que en una de las cartas del Che a Fidel, con la despedida, le dice que es cuando él demostró su estatura, su talante de estadista en el manejo de esa crisis. Porque el problema no era Cuba, la amenaza de Estados Unidos. Es decir, el problema era la instalación de estas armas nucleares que apuntaban directamente a ciudades norteamericanas y que el botón no estaba en La Habana, el botón estaba en Moscú. Y ese era el gran debate que se tuvo en esos momentos. Hay bastante documentación histórica sobre esa crisis de los misiles. Pero yo creo que estamos haciendo énfasis, y es importante para la gente que no
conoce a fondo todo lo que ha sido esta tensión entre Cuba y Estados Unidos, que no es originada necesariamente por una contradicción entre ambos, sino lo que el mundo vivía después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como la Guerra Fría, y era una confrontación que se conoció como la confrontación entre este y oeste, la confrontación entre dos sistemas, la confrontación entre dos superpotencias, o sea, el mundo bipolar de ese momento. Pero eso es importante porque estudiar la historia nos permite entender el presente y proyectarnos al futuro. Y entender precisamente por qué es tan importante la visita de este presidente a la isla. Exactamente, porque el hecho de que Obama, en su segundo mandato, y ojo con esto, porque tú que conoces muy bien el sistema de Estados Unidos, sabes que un presidente en un segundo mandato es lo que allá le llaman el lame duck presidente, o sea, es un presidente de salida que puede tomar una serie de medidas que no las haría en su primer término. Entonces, Obama, en esta medida muy audaz del Ejecutivo de Estados Unidos, pues recordemos que en Estados Unidos también hay un Congreso dominado por los republicanos que no está muy satisfecho con esta política. Obama ayer en Miami habían grupos llamándolo traidor, cobarde por haber ido a Cuba. Entonces, cuando uno cae en estos extremismos ideológicos y no ve en el cristal de la política práctica y pragmática que exige el mundo moderno, entonces queda atrapado en esas telarañas de la Guerra Fría, que para muchos pues terminó cuando desapareció la Unión Soviética, otros mucho más antes, cuando cayó el muro de Berlín, pero que para nosotros, a efecto de nuestra realidad latinoamericana, termina justamente con esta visita. ¿Por qué? Porque esa relación tensa entre Cuba y Estados Unidos era casi como una pieza ya de museo, del Museo de la Guerra Fría. Había que limpiar la mesa, yo creo que es lo que hace ambos presidentes, tanto Obama como Raúl Castro, de decir, ok, vamos a dejar un legado a la nueva generación, al siglo XXI tiene que entrar en una nueva relación entre estas dos naciones tan próximas y sobre todo en el resto de países de América Latina, que siempre se ha tenido la Revolución Cubana como un faro, como una guía, sobre todo en la parte ética, moral, de valores, y que se ha ido perdiendo poco a poco por una llegada de nuevos liderazgos de izquierda, que mira ahora cómo está la crisis en Brasil, en Venezuela, etcétera, por malas prácticas en el gobierno. La corrupción ha venido afectando, cosa que si tú ves en Cuba es muy raro que se hable de este tipo de corrupción. De hecho, pequeños grados de corrupción se han combatido incluso usando a los estudiantes, a los muchachos, se les dio como tarea de revolucionaria ir y vigilar que no se dieran estos espacios de corrupción. Pero bueno, esos son otros aspectos. Lo importante es contextualizar qué va a ser este significado o qué va a significar la visita. Para muchos, como decía Logan, pueden estar esperando que esto signifique un cambio inmediato. Okay. Y otros pueden decir que esto no significa nada. Ninguna de las dos cosas. Es decir, esto es un hecho diplomático, político, de jefes de Estado, y ambos han dicho, tanto Obama dijo, los cambios los va a hacer el pueblo cubano porque es un pueblo soberano. Y Raúl ha dicho, aquí no se trata de cambio de régimen, se trata de un acto protocolario de jefes de Estado. Eso ya te da mensaje. Y las claves para entender lo que va a pasar, yo creo que sí las vamos a ver en el Congreso del Partido Comunista, que se va a celebrar ya el próximo mes, donde se van a poder entender hacia dónde se va a orientar esto, porque Cuba sí en efecto se está moviendo. Listo. Bueno, tengo que ir a la pausa, Félix, pero cuando regresemos también quiero que escuchemos algunas de las palabras del comandante Castro que para algunos todavía tendrían vigencia. También las palabras del anterior presidente de los Estados Unidos, que básicamente tenía una visión completamente opuesta a la que tendría ahora el presidente Obama. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, antes de continuar con República, quisiera que escucháramos algunas de las palabras que dijo el comandante Fidel Castro hace un par de décadas. Era algo que era ilustrativo y era lo que precisamente temían muchas de las élites a lo largo de Latinoamérica. Escuchemos.
Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Bueno, por eso era que la revolución cubana era temida y por eso era también que en Estados Unidos políticos que hicieron de repente su bandera de campaña el precisamente atacar a la revolución cubana fueron muy exitosos. Uno de ellos fue el expresidente Ronald Reagan, fue electo en 1980 para la presidencia de los Estados Unidos. Quiero que escuchemos lo que dijo Ronald Reagan refiriéndose a Cuba. What's happening in Cuba is not a failure of the Cuban people. Lo que está pasando en Cuba no es un error del pueblo cubano, es un error de Fidel Castro y el comunismo. No permitiremos que los soviéticos y sus matones en La Habana le quiten a otros la libertad. Algún día, Cuba misma será libre. Cuba sí, Castro no. Vamos a adelantar ahora el tiempo a los 2000. Y otro expresidente republicano, George W. Bush, dijo esto cuando ya se sabía de que iba a haber un traslado del poder de Fidel a Raúl. Escuchemos. Hace unas semanas escuchamos que se retiraba el dictador cubano y eso nos llevaría a que Estados Unidos cambiara su política hacia Cuba y que mejorara su relación con el régimen. Eso es al contrario. Para que mejoren las relaciones, no es los Estados Unidos el que debe cambiar, sino Cuba. El gobierno de Cuba debe empezar un cambio democrático, liberar a prisioneros políticos, debe respetar los derechos humanos y pavimentar el camino hacia elecciones libres. Hasta el momento, lo que Cuba ha hecho es cambiar un dictador por otro, y el exgobernante sigue influenciando los eventos tras bambalinas. Bueno, Raúl, esa parece ser la dicotomía en la que se manejan muchos en Latinoamérica y América del Norte también. El hecho de que Cuba es un país donde no hay libertades. Bueno, básicamente el esquema que se ha planteado por parte de Estados Unidos es plantear a Cuba como la más monstruosa de las dictaduras. Una dictadura que garantiza el derecho de la salud de manera gratuita, la universalización de la educación, también garantiza precisamente el derecho a la vivienda y la seguridad para con sus conciudadanos. Casi siempre precisamente se utiliza el contexto en que se van realizando los hechos y se sacan nuevamente descontextualizando. Hay que decir de que los métodos pacíficos son la mejor manera para llegarla. El que Cuba haya tenido que tomar las armas para encontrar una solución a sus problemas políticos es porque hubo una imposición de una dictadura militar apoyada por parte de Estados Unidos, que era Fulgencio Batista. Ronald Reagan representa precisamente para la historia de Estados Unidos el presidente que responsable de millones de muertes a lo largo de todo el continente por haber apoyado la contrainsurgencia y haber actuado directamente. Invadió también Granada. George W. Bush, el violador principal de los derechos humanos a nivel internacional, el que lanzaba guerra y ataques preventivos. Yo creo que hay que hacer ápice a lo que dijo el Papa Francisco, de la reconciliación, del acercamiento. Y yo creo que ahorita lo que debemos de aplaudir precisamente es que en este contexto histórico se está buscando el diálogo para hacerlo, no sin antes olvidar la historia, porque yo creo de que todavía el resarcimiento para las víctimas del terrorismo de Estado que se genera por parte todavía aún de sectores extremistas de Estados Unidos, todavía llama a la reflexión. Hay que señalar finalmente de que si los países del mundo respetaran plenamente los derechos humanos, que no hay ningún país que los respeta, ningún país respeta plenamente los derechos humanos, unos más que otros. Pero lo que cuenta es la interconexión de cómo garantizas el bienestar de tu población, de cómo concibes una república soberana o dependiente o independiente.
el decir de que también los parámetros que te da Estados Unidos de lo que es una democracia también es altamente cuestionado. Si cada pueblo debe de alimentar su propio sentido democrático de cómo definir sus propias instituciones. Bueno, creo que Estados Unidos tiene un récord y está verificado ampliamente por historiadores y podemos decir que se han asociado a través de la historia con pequeñas minorías para de repente gobernar a grandes mayorías y no necesariamente por métodos republicanos. Ahora, adelantemos para Obama, Félix. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Obama en el marco de la visita, que marca radicalmente un cambio de discurso de Reagan, de Kennedy y de Bush. Escuchemos. Existen profundas diferencias entre nuestros países que no van a desaparecer. Lo que le he dicho al presidente Castro es que nos movamos hacia adelante y no miremos hacia atrás. El embargo se acabará, aunque no estoy seguro de cuándo. Ahora escuchemos precisamente lo que dijo el presidente Obama cuando estaba hablando del embargo, un embargo que estaría causándole millones de dólares en pérdidas a la isla cubana. Debo ser honesto, la lista de cosas que podemos hacer administrativamente es poco. Con respecto al embargo, es el Congreso el que debe hacer la mayoría de los cambios. Debo decir que el hecho de que tengamos una gran delegación congresional con republicanos y demócratas es una muestra de que hay un interés creciente en levantar el embargo. Así las cosas cambian entonces, Félix. Yo creo que eso es justamente lo que es la realpolitik, es decir, cómo ir desmontando estas viejas, como llamábamos, piezas de museo de la Guerra Fría, una de las cuales es el embargo, la otra es el tema de Guantánamo, que van a ser tareas pendientes, pero que inmediatamente va a haber que abordarlas. Guantánamo es el emblema de la mayor violación a los derechos humanos en este siglo. Es decir, la forma en que han sido detenidas ahí personas sin juicio, con todo lo que fue la aprobación de la ley patriótica en Estados Unidos para mantener este tipo de prisioneros, dio lugar incluso a que en España, aplicando la justicia universal, se decretara orden de captura contra Cheney, contra el expresidente Cheney, contra Wolf y contra Roms, de todos los que eran dirigentes de esa guerra ingrata que se dio en esos momentos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que hay todavía algunas sombras en este proceso. El caso del embargo todavía es mucho más complicado porque no puede ser una decisión de la presidencia ni el Ejecutivo. Esto tiene que ver con temas de Congreso, y lo que denunciaba el presidente Obama ayer era que justamente está buscando en esa composición de lo que se llama pues la política bipartidista para eliminar ya esa rémora que ha sido siempre, y desde que se empezó el embargo, condenada sistemáticamente por Naciones Unidas, mayoritariamente hasta llegar casi a la unanimidad. Creo que la última votación solo fueron 2 votos en contra de que se levantara el embargo, que era Estados Unidos e Israel. De ahí toda la comunidad internacional ha estado para que se levante ese embargo unilateral. Entonces, esto es lo que hay que leer en clave de futuro, es decir, hacia dónde se va avanzando. ¿Por qué? Porque ya dijimos que adentro de la isla han habido adecuaciones para moverse de cara a una realidad en la cual ya no está la Unión Soviética, en la cual ya no existe el campo socialista, en la cual hay que buscar interrelacionarse con nuevos procesos globalizantes. El tema de los cuentapropistas, por ejemplo, que sea casi 500.000 de cuentapropistas que están registrados legalmente, la adecuación de la legislación interna de Cuba, más de 100 y pico de artículos que se cambiaron en el Código Laboral para permitir este tipo de actividades, y como esas tú vas a ir viendo otras cosas. Por eso para mí la clave está en qué es lo que se va a acordar en este Congreso del Partido Comunista que se va a realizar en los próximos días, porque a partir de ahí van a haber líneas hacia el juego político electoral. El sistema político va a tener que tener una consideración importante porque vienen elecciones el próximo año. En 2017 van a haber elecciones legislativas y el 2018 son las elecciones generales donde se eligen a los representantes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es la base que legitima y genera toda la estructura de poder en el Estado cubano. Entonces, estos 3 momentos, abril del 16, las elecciones del 17 y las del 18, te van a permitir medir qué rumbo y qué velocidad llevan estos cambios dentro del régimen político cubano.
Ahora, vamos a introducir también a otro invitado que ya lo tenemos aquí en el estudio B. Es Eduardo Calix, él es el ex vicecanciller de la República. Bienvenido, vicecanciller, a República. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar con ustedes, compartiendo con tus invitados este set. Bueno, don Eduardo, hace unos minutos estábamos hablando acerca de la posibilidad de que se levantara el embargo en los Estados Unidos. Muy poca gente sabe que el embargo es de hecho una ley y que para ser derogada necesita de una buena mayoría en la Cámara Baja de los Estados Unidos y por supuesto también el apoyo mayoritario del Partido Republicano en el Senado y de algunos senadores demócratas. Bajo el actual escenario político, ¿qué tan realista es que este movimiento se pueda dar y se derogue la ley que da vida al embargo? Pues como tú lo has dicho, es poco realista ahorita porque las condiciones actuales definitivamente que no dan ninguna lectura tendiente a poder lograr que ese embargo pueda ser derogado y que además pueda eliminarse. El mismo Obama lo dijo dentro de su rueda de prensa, de que pues obviamente para él así lo quisiera, pero que esto depende del Congreso de los Estados Unidos y este tiene un amplio dominio de tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja de los republicanos. Inclusive los candidatos republicanos como Rubio y Cruz han sido férreos opositores a que Obama haya abierto las relaciones de los Estados Unidos de esta manera con Cuba y que ellos inclusive habían dicho ya de que de ganar las elecciones volverían al statu quo. Pero por eso creo yo que el tema del embargo es definitivamente un tema muy lejano ahorita y considero de que no hay condiciones para que pueda ser revertido. Yo soy una persona que definitivamente pienso que cualquier embargo en cualquier parte del mundo es oprobioso porque quienes pagan la consecuencia es el pueblo que lo sufre, no el régimen. Y lamentablemente el régimen se ha valido de ese embargo para siempre poder estar diciendo de que constituye una amenaza de afuera el que Estados Unidos esté siempre desafiante contra la isla y esa ha sido la política de principios de los cubanos con lo que ha mantenido su régimen. Ahora, ¿se puede configurar el escenario en el que en un momento dado, después de esta suavización de las relaciones, se pueda dar a través de esos back channels la posibilidad de decir, bueno, derogación de embargo a cambio de libertades políticas en Cuba? Es que yo creo que hay 5 puntos de la agenda estadounidense cubana pendiente. Y definitivamente, Carlos, en ese sentido no solamente es el tema del embargo. El embargo es uno de estos 5 temas principales. Y hay republicanos que debajo de agua están también tratando de flexibilizar las posiciones con sus propios compañeros en la Cámara Alta y en la Cámara Baja para poder lograr que ese tema pueda estar siempre en la agenda, sobre la mesa y pueda estar siempre siendo analizado para tratar de quitarlo. Pero en realidad el tema no es tanto solo el embargo. Primero también está el tema de Guantánamo, que no solamente es por razones de derechos humanos, porque ahí está esa prisión, sino que porque ahí hay una razón histórica y una razón jurídica. Y por eso es que los cubanos no han podido tampoco hacerse una vez más con los territorios. Si bien es cierto, ellos tienen completa soberanía, pero no la jurisdicción ni el control del mismo. Y eso es por una razón histórica de 1903, desde que se finaliza la guerra con España y Estados Unidos ocupa ese territorio. También el tema migratorio con la ley de ajuste en los Estados Unidos es un tema pendiente. El tema de las reparaciones, porque Cuba dice siempre a través de Naciones Unidas que Estados Unidos le debe 1.100 millones de dólares por todas las violaciones que ha cometido y los excesos con relación al embargo. Pero Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, le ha pedido a Cuba desde 1962 alrededor de 2.500 billones de dólares por razones de todas aquellas expropiaciones que luego del triunfo de la revolución castrista sufrieron no solo empresas, sino que individuos norteamericanos en suelo cubano. Y el otro tema que también es importante, el tema de los derechos humanos y el tema de la democracia en Cuba, porque
definitivamente que hablar de democracia en Cuba y los que creen eso, pues obviamente a través de lo que ellos consideran una democracia participativa y populista, eso es una falacia. Ok, con ese ya nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos hablamos precisamente de ese momento incómodo que pasó Raúl Castro frente a básicamente todo el mundo. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, antes de continuar, quiero que escuchemos ese momento en el que básicamente sorprendieron al presidente Raúl Castro en medio de la conferencia de prensa que estaba dando junto al presidente Obama. Escuchemos. Preguntó si hay presos políticos. Su país tiene prisioneros políticos cubanos. Está bien, es la única que no te voy a suelta? permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Bueno, el periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión luego publicó una lista de aproximadamente 50 nombres que presuntamente son prisioneros políticos en Cuba. Supongo que son los que han quedado de lo que se llamó la famosa Primavera Negra, cuando se capturaron más de 70, 75 disidentes y se les metió presos. Algunos han venido siendo liberados poco a poco. Hay otro tipo de prisioneros. Recordemos que hay 2 salvadoreños allá que están condenados incluso a muerte por haber ido a hacer actos terroristas, poner bombas en hoteles, etcétera. Es decir, el tema de los prisioneros es un tema que se va a ir agotando en sí mismo. Es decir, es probable que de esa lista que le mandó el periodista Ramos, el propio presidente libere a algunos de ellos que ya están por cumplir la condena o por cualquier razón. Para mí el tema que quisiera antes de terminar, porque tenemos poco tiempo, es lo que dijo Calix, que muy poco se ha tocado este tema, y es las reclamaciones entre los dos estados. Lo que Cuba le reclama a Estados Unidos por los perjuicios que le ha causado no solo el embargo, sino las agresiones de todo tipo, hasta la guerra bacteriológica que se dio, que mandaron ahí pues el dengue y la conjuntivitis, una serie de cosas. Sino lo más grave, que creo que es la parte que reclaman las compañías de Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos que fueron expropiados después de la revolución. Hay un documento que sacó el Departamento de Estado que se llamaba Buyers Beware, o sea, compradores tengan cuidado, porque estaba advirtiendo a inversionistas que iban a adquirir propiedades, etcétera, en Cuba, de que tuvieran cuidado porque estaban bajo reclamación de empresas o ciudadanos norteamericanos, y que esto puede ser un derecho que no prescribía dentro de la lógica jurídica estadounidense. Entonces, esta parte yo creo que es un tema que no está sobre la mesa y espero que no se ponga todavía hasta que estén más consolidado este proceso de armonización, porque sería un punto de inflexión que podría romper este avance. Reclamaciones económicas se han hecho históricamente. Básicamente recuperar las propiedades que me quitó la Revolución Cubana. O las indemnizaciones que se han pedido. Hay todavía herederos de los propietarios de aquella época, recordemos que eso fue hace casi 60 años, entonces los propietarios originarios probablemente ya no estén, pero las reclamaciones siguen, y por eso este documento del Buyers Beware, o sea, compradores tengan cuidado, porque hay este tipo de reclamación. Ok, Raúl. Bueno, básicamente qué paradójico que en el régimen de las dictaduras se permiten hacer preguntas incómodas, y en Estados Unidos, en que Jorge Ramos también hizo preguntas incómodas a Donald Trump, fue retirado de la sala. Paradójicamente, en una dictadura populista se logra que el 65% de las mujeres en Cuba tengan graduación, estudio altamente cualificado. Al mismo tiempo, un alto número de porcentaje de mandos de dirección de toda la sociedad cubana precisamente son mujeres. De igual forma, qué populista es decir de que llegan hasta 80 años de vida
su estándar de calidad de vida a las mujeres cubanas. Bueno, básicamente el concepto de régimen y democracia son altamente relativizados por los intereses y las visiones ideológicas que hay. Lo concreto es que si el niño tiene pan, tiene salud y tiene educación, es una democracia real. Yo quiero señalar y quiero cerrar lo pertinente que se está generando en este mundo, que es una enseñanza para todos los procesos políticos, que es la búsqueda de soluciones a través del diálogo, en base a la dignidad y en base al respeto. En ningún momento Cuba está cediendo su soberanía o está retrocediendo en su visión política, sino que en base a las diferencias está construyendo en base a los puntos de sus coincidencias. En ese sentido yo considero de que debemos de sacar lecciones también nosotros los salvadoreños en este proceso. Si Raúl Castro y Barack Obama han logrado sentarse para enfrentar y superar las diferencias, también los demás restos de habitantes de este pequeño país deberíamos de hacerlo. Todo el continente buscar estas soluciones. Y yo creo de que la revolución es un sentido del momento histórico, cambiar aquello que tiene que ser cambiado, en base a las libertades y a las igualdades plenas. Ok, voy con don Eduardo Calix. Tengo 2 minutos, pero le doy la última palabra. Gracias, Carlos. Yo lo que creo es que la visita de Obama a la isla, por decirlo menos, ha sido prematura. Prematura porque todavía no hay condiciones de cambio, no hay libertades, no hay todavía esa demostración a donde fehacientemente se vean que se están abriendo las cosas en Cuba precisamente desde el establecimiento o restablecimiento de relaciones en el 2014. Considero de que todavía falta mucho por hacer. Sí, efectivamente es una oportunidad como lo que vimos ahorita en la entrevista, en la rueda de prensa que dieron ambos mandatarios, para poner de frente a los líderes cubanos frente a su propio pueblo, porque antes no permitían preguntas incómodas, no permitían que se les cuestionara, no permitían que se les argumentara por qué de algunos errores de la revolución. Y ahora pues obviamente se lo está diciendo cara a cara y en su propio pueblo, expuesto a que él tenga que decir este tipo de respuestas que hasta ciertos puntos todos sabemos que no son ciertas. El hecho de decir de que no hay presos cubanos políticos en la isla. Y ahí están las listas. Y entonces eso es importante. Yo creo que es importante que haya una oportunidad para que esto se aperture, se abra, podamos transparentarlo. Nosotros cambiamos con nuestra propia guerra interna. La ofensiva diplomática de muchos países hizo que también cesaran las armas en El Salvador y se buscara precisamente la paz. Nosotros también, en aras de lograr que haya una verdadera democracia representativa en todos los países de América Latina, le hemos demandado a Cuba que también abra su política hacia las libertades y la democracia como nosotros la entendemos. Y en ese sentido creo yo que también el mundo libre tiene que decirle a Cuba, no solamente son pequeñas acciones, son grandes cambios, profundas transformaciones las que deben de haber, de manera que se puedan definitivamente sentir que lo que está pasando en esa isla es que efectivamente hay un cambio absoluto hacia un sistema de vida con mayores libertades. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo, por haber estado con nosotros esta mañana también aquí en República. Raúl, Félix, como siempre, un placer conversar con ustedes también. Los vamos a seguir invitando porque este tema seguramente va a seguir dando de qué hablar. Y creo que el tema de Cuba es un tema poco entendido en este país y hay que hablarlo, digamos, con mayor profundidad y con mayor extensión. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.